con mucha satisfacción al médico Hernando Ceballos, quien fuera ministro de Salud durante los 6 primeros meses de este gobierno, que se constituyó el ministro más popular y que por razones que hasta el momento nadie me ha explicado, fue retirado de su función. Pero él ha regresado a la práctica de la medicina en su Piura natal, entre tanto. Señor Ceballos, usted habló siempre las cosas como son, cosa que nos gusta mucho en este programa, como usted imaginará. ¿Cómo caracterizaría ahora la situación de la pandemia en el Perú, ahora que su sucesor, el ministro de Salud actual, nos ha dicho que hemos entrado a una cuarta ola? Bueno, primero lo que tiene que quedar claro para la gente es que la pandemia sigue. Hay una disminución clarísima de la cantidad de casos, sobre todo de hospitalizados, de fallecidos, de gente en UCI, pero cuando analizamos las últimas semanas vamos a ver que hay un incremento de la cantidad de casos, de contagios bastante sensible en todo el país. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa por la que, pese a las vacunaciones que han aumentado y al número enorme de casos de gente ya contagiada, estamos aparentemente con 10.000 contagios identificados por semana? Sí, hay que tomar en cuenta lo siguiente. La vacuna inhibe de alguna manera los contagios, pero no los evita, ¿no? Y sobre todo con las nuevas variantes que han aparecido, ¿no? La B4, la BA5, que elude, ¿no es cierto?, bastante las vacunas y sobre todo la vacunación fruto de haber contraído antes la enfermedad. Entonces, en todo el mundo se está generando un incremento de la cantidad de casos de esta variante de Omicron, que no está generando, digamos, mayores cantidades de pacientes muertos o graves, pero sigue siendo un riesgo latente, ¿no? Porque todavía tenemos más de 60 países en el mundo, Fernando, que no pasan el 40% de su población vacunada. Nosotros tenemos varias regiones donde tenemos menos del 50%, ¿eh? Nosotros tenemos varias regiones donde todavía la vacunación no la completamos, estamos alrededor del 70% con la tercera dosis a nivel nacional, pero esto encubre que hay lugares de nuestro país que tienen la vacunación muy baja, ¿no? Y creo que hay una falsa sensación de confianza también en la población, que necesitamos resolver, ¿no? Yo creo que es una tarea, es un desafío para el Ministerio de Salud reactivar más todavía la vacunación, cerrar estas brechas. ¿Qué se puede hacer? Porque hay, como dice usted, una cierta indolencia de muchos compatriotas que ya creen que esto acabó, ya basta, ya no me vacuno más. Hay 2 o 3 elementos que son importantes para enfrentar esta pandemia, que no se ha ido, que todavía se mantiene latente, no está descartado que aparezca una variante que pueda golpearnos de manera importante. Hay 3 elementos. La primera es que no podemos perder de vista que todavía el virus sigue circulando con nuevas variantes, entonces el estar en lugares no ventilados nos genera un mayor riesgo. El uso de la mascarilla, sobre todo cuando tenemos que compartir con personas que no tenemos, digamos, una cercanía habitual, la posibilidad del contagio se eleva, y la vacunación, que es el elemento central, sobre todo en las personas más vulnerables. Nosotros podemos decir que hemos avanzado en las personas más vulnerables, con comorbilidades, pero no hemos cerrado todavía. Hay un porcentaje, hay 10 millones de personas que no se han aplicado la tercera dosis. ¿Pero qué haría usted si que fuera responsable? Bueno, hay que recuperar el liderazgo del Ministerio de Salud, sin ninguna duda. Hay que lanzar una campaña muy clara, hay que conectar con la población, hay que descentralizar efectivamente, comprometer a los gobernadores regionales, a los actores sociales. Esto en el marco de un proceso que, en mi opinión, no se ha profundizado. Yo dejé un proyecto de facultades especiales para generar una reforma en el sector salud que la necesitamos urgente. ¿Reforma basada en qué lineamientos? En 2 temas. Primero, necesitamos avanzar en la unificación de la salud. Necesitamos avanzar hacia un sistema único de salud. No puede ser que todavía actuemos de manera independiente, el sector privado, las Fuerzas Armadas, el Seguro y el Ministerio. Cada uno tiene sus planes y hace lo que le da la gana. Acá no hay ningún nivel de articulación. En segundo lugar, no hay ningún plan serio para fortalecer el primer nivel de atención. Todavía tenemos una gran cantidad de gente que está enferma y no sabe que está enferma porque no tiene síntomas y porque no ha llegado a los hospitales. Necesitamos una labor preventiva muy fuerte y eso todavía no lo tenemos resuelto en el país. Pero usted dejó en este plan un presupuesto, porque las quejas se han venido multiplicando respecto a una reducción del presupuesto de salud para este año, justo como usted fue. No. Hay una información inexacta. Una cosa es comparar el presupuesto inicial y otra cosa es comparar el presupuesto modificado. El presupuesto inicial, por ejemplo, el año 2021, fue menor que el del año 2022.
Fue 21.000 millones y en el 2022 tuvimos 22.000 millones. Inicial. El presupuesto con el que se comienza, el que se vote en el Congreso el mes de agosto. Ahora, después, obviamente, primero hay un fondo de contingencia de 1.900 millones en el Ministerio de Salud, pero además esto no significa que no se van incorporando presupuestos adicionales del MEF y se terminó este año con cerca de 28.000 millones. ¿No? ¿Qué año? ¿Este año 22? Este año, el 21. 21 el sí. 21, porque Sí, se van incorporando ya. presupuestos para ese fin. Entonces, cuando... Lo que usted sostiene es que con la incorporación de este fondo de contingencia y otras partidas, al final el presupuesto este año... El presupuesto, Fernando, para salud es absolutamente limitado. Sirve para administrar la crisis. El del 2020, 2021 y 2022. ¿No? Es verdad que hemos distraído recursos en función de la pandemia, para el oxígeno, para las vacunas, etcétera, pero el presupuesto no alcanza para revertir el atraso de décadas que tiene el sistema. Es decir, si contamos, por ejemplo, cuántas camas tenemos, qué equipamiento, y si hemos renovado el equipamiento de los establecimientos. De los 8.300 establecimientos que tiene el Ministerio de Salud, el 90% tienen problemas de infraestructura. Los principales hospitales que tenemos acá en Lima están en condiciones, muchos de derrumbe, muchos declarados por... ¿Pero cuáles, por ejemplo? Díganos. Por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo, por ejemplo, el Hospital de Niños, son hospitales que necesitan... ¿no es cierto? El del Niño de la Avenida Brasil, claro, de Breña. Por supuesto. Y el 2 de Mayo, que es el emblema de los hospitales de Lima. El Hospital Oaiza. Es decir, son hospitales que necesitamos revisar, digamos, su infraestructura, porque necesitamos otros tipos de establecimientos, mucho más modernos, mejor equipados, pero sobre todo en el primer nivel, Fernando, es donde tenemos el principal problema, ¿no? Es decir, los centros médicos, las postas. Claro. El otro día mandamos un equipo a Villa María del Triunfo, a Ticlo Chico, y la queja de las personas es que la posta médica ahí, donde sabemos que hay enfermedades respiratorias tremendas, la zona más fría de Lima, 2 veces por semana abre, nada más. ¿Por qué es posible eso? Eso y peor todavía, Fernando. Porque de los 8.000 y pico de establecimientos que tiene el Ministerio de Salud, más de la mitad no tienen profesionales. No tienen profesionales. No tienen. El esquema del Ministerio de Salud es, tenemos niveles 1.1, 1.2, 1.3, que es en el primer nivel de atención. Pero los 1.1 no tienen profesionales, que son los que están en los lugares más alejados, claro, donde está la gente más pobre. Sí. Bueno, estos establecimientos trabajan menos horas, no tienen profesionales, y ahí es donde va la gente pobre, y después tiene que ser referida. ¿Y a dónde es referida? No hay dónde sea referida, ¿no? Entonces, necesitamos cambiar el esquema, hay que poner establecimiento de 12 horas, hay que ponerle profesionales a todos los establecimientos, y hay que pensar que en esa primera línea es donde se define la salud de nuestra población. Claro que sí, por supuesto. Ahora, en estas circunstancias, que ya malas como nos describe usted, se ha producido este primer caso de la viruela del mono. Sí. ¿Cuán peligroso es? ¿Cuán grave es? Explíquenos desde el punto de vista de la salud pública, pero también que las personas que nos escuchan puedan saber a qué síntomas tienen que prestar atención para ponerse para moverse, ¿no? Claro, se ha presentado este caso que yo no estamos seguros si es el primero, porque la capacidad de detección que tenemos es muy limitada, pero visto que ya se ha identificado este primer caso, está claro que la presentación de estos casos empieza como un proceso con fiebre, escalofríos, fatiga, malestar, ¿no? Y luego, como una gripe fuerte. Como una gripe fuerte, con dolor de espalda, y luego de 2 o 3 días usualmente aparecen algunas vesículas, ¿no? Con agüita, sobre todo en las palmas, en la planta de los pies, pueden aparecer en distintas partes del cuerpo. Primero son como ampollitas y luego se convierten en chupos, como pústulas. Pero si cualquier persona tiene un pródromo, o sea, 2 o 3 días anteriores, fiebre, decaimiento, dolor de espalda, escalofríos, malestar, como una gripe fuerte, que bien lo dice Fernando, y después aparecen estas lesiones vesiculares, estas ampollitas, digamos, en palmas o en distintas partes del cuerpo, tiene que consultar, porque esta persona es probable que haya tenido contactos con otra gente y puede haberse contagiado. Está bien que el contagio se produce de manera más estrecha que el COVID. Todavía el contagio por aerosol es muy limitado, no está demostrado que sea muy fuerte. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha declarado hace pocos días que no es una emergencia sanitaria internacional, lo de la viruela del mono, pero esto no significa que no pueden haber contagio. De hecho,
Hay como 50 países que ya han presentado estos casos de viruela del mono, hay cerca de 4.000 casos a nivel internacional. Entonces sí pueden haber contagios, hay que cuidarnos, no tiene una alta mortalidad, pero sin embargo, pues sí se han dado casos de mortalidad por esta viruela y hay que Muchas gracias por su presencia, por sus explicaciones. Y la próxima vez espero podamos hablar sobre su retorno al Hospital Santa Rosa de Piura después de haber sido ministro de Salud, para que nos diga cómo ha encontrado usted su querida Piura desde el punto de vista de la salud pública. Solo una pequeña cosita, Fernando, es el tema de los trabajadores del sector salud y de conservar a los trabajadores CAS-COVID. Es una gran oportunidad, la gran cantidad de trabajadores CAS-COVID, para generar una mejor armonización de recursos humanos en el sector salud y no despedirlos. De acuerdo. Muchas gracias, tomamos nota de eso. Ha sido el doctor Hernando Ceballos, ex ministro de Salud y actual médico pediatra en el Hospital Santa Rosa de Piura. Muchas gracias por su presencia acá. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos sobre una amenaza nueva a la libertad de prensa en el Perú, y lo haremos con el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, el señor Rodrigo Salazar Zimmerman.